vapor. Bueno, por lo visto no hay ninguna cuestión en relación con el tema que vimos. Entonces empecemos a conversar sobre la refrigeración. Simplemente para ubicarnos en el campo de la refrigeración. Si yo marco por acá este nivel como correspondiente a la temperatura ambiente, todo lo que se encuentre por acá corresponde al campo de la refrigeración. Mientras que lo que está por acá por encima corresponde a un campo que, ¿cómo lo vamos a denominar? ¿Cómo se denomina? Si por debajo de la temperatura ambiental hablamos refrigeración, ¿qué hablamos por encima de ella? Me estoy preguntando a los 61 participantes que están en línea. Pregunto, cuando usted opera a temperaturas superiores o quiere conseguir temperatura superior a la temperatura ambiental, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se llamaría ese campo en todo caso? ¿Qué es lo que estoy anotando? Calefacción. Calefacción. Sí, señor. Bueno, simplemente pongo esto para que nos ubiquemos. Entonces, todo lo que vamos a estar comentando tienen como fin último conseguir espacios o sitios que tengan temperaturas inferiores a la temperatura ambiental. En resumidas cuentas, la refrigeración resulta finalmente una aplicación de ciclos termodinámicos inversos. Entonces, el punto de partida, como en el caso de las instalaciones de vapor, no es otro que el ciclo de Carnot, que como ustedes saben constituye el mejor ciclo conocido hasta el día de hoy. Por lo tanto, nuestro análisis en relación con la refrigeración, entonces lo vamos a iniciar representando en el diagrama en el diagrama TS un ciclo de Carnot inverso. Entonces, como es de rigor, marcamos la mayor temperatura que corresponde a la fuente caliente con su correspondiente presión, T1, P1 respectivamente, y la temperatura de la fuente fría con su correspondiente presión. Y entonces arrancamos del estado 1
transformación isentrópica hasta el estado 2, transformación isobárica isotérmica hasta el estado 3, transformación otra vez isentrópica hasta el estado 4 y finalmente la isobárica o isotérmica que lleva 4 hasta el estado 1. Como siempre en todo ciclo Carnot, 2 transformaciones isotérmicas y 2 transformaciones isoentrópicas. Por supuesto está de más decir, porque usted lo está mirando en el gráfico, que todas las transformaciones son reversibles. Entonces, como ven, este ciclo de Carnot gira en sentido antihorario y por lo tanto el trabajo que está representado por el área encerrada por el ciclo es negativo, por lo que a este tipo de ciclos también se los conoce como ciclos consumidores de trabajo mecánico. Ok, si analizamos cada una de las transformaciones pensando en que estas en teoría pudieran efectuarse con alguna máquina conocida, entonces empezaríamos a establecer lo siguiente, que el proceso 1-2, que es una expansión, y como ven la presión disminuye, la podríamos en teoría llevar a efecto en una turbina, máquina que tiene la particularidad que aprovecha la expansión para la generación de trabajo mecánico. Pero esto no es lo más importante, si acá no se trata de generar trabajo mecánico. Lo que quiero que ustedes observen es que durante el proceso de expansión en la turbina, la temperatura T1 está disminuyendo hasta el valor T0. Y esto resulta de mucha importancia en este campo de la refrigeración si esa temperatura T0 alcanza un valor menor que la temperatura ambiental. Y entonces incursionamos en ese campo que justamente se conoce con el nombre de refrigeración. ¿Qué representa el punto 2 en el diagrama TS? Pregunto. Una mezcla. Una mezcla con un cierto título relativamente bajo, porque el punto está pegado a la línea izquierda de la campana. Esa mezcla líquido-vapor se va a encontrar a la temperatura T0, que como estamos diciendo es una temperatura menor a la temperatura ambiental y por lo tanto esa mezcla la puedo usar para enfriar otros elementos, otros materiales hasta ese nivel de temperatura en teoría. Bueno, dejemos por lo pronto la cosa ahí. Seguidamente, de acuerdo con el ciclo Carnot, se debe ejecutar el proceso 2-3. Quiero que me digan qué es lo que está ocurriendo con la sustancia que está experimentando estas transformaciones. ¿Qué representa el punto 3? Una mezcla. Otra mezcla. Otra mezcla. ¿Qué diferencia hay con 2? Si están a la misma temperatura y presión. Que 3 tiene mayor título. Sí, señor. Mayor título. Entonces, para que aumente el título, parte del líquido que hay en 2 tiene que convertirse en el vapor que va a aparecer en 3, ¿cierto? Lo cual significa que está ocurriendo un cambio de estado de la sustancia, por lo menos en la fracción líquida, que está pasando de ese estado líquido al estado de vapor. Por ese motivo, el dispositivo que se plantea ya en términos prácticos como adecuado para llevar a efecto una transformación de este tipo, se lo conoce con el nombre de evaporador.
En realidad la transformación es una vaporización. Para que la mezcla 2 se convierta en 3 hace falta una determinada cantidad de calor que, si prolongamos el gráfico, está representada por el área que estoy sombreando con esas líneas diagonales. Es decir, durante el proceso 2-3 la sustancia tiene que recibir una cierta cantidad de calor, pero esto a baja temperatura, que está representado por el área rayada en este sentido. Luego la mezcla 3 se alimenta para ejecutar el proceso 3-4 a otro dispositivo que hace o ejecuta una operación inversa a la que ocurre en la turbina. Si en la turbina ocurre una expansión, entonces acá en 3-4 deberá ocurrir una compresión. Y entonces debemos recordar que en la práctica existen dos tipos de máquinas para comprimir un fluido. Por un lado están las bombas y por otro lado están los compresores. Entonces, cada uno tiene sus características particulares, sus limitaciones. La pregunta es responder al dilema de qué máquina sería la más adecuada, sabiendo de que en realidad lo que se está alimentando a ella no es ni líquido y vapor, es líquido y vapor. Entonces pregunto, ¿cuál cree usted que es la máquina más adecuada? ¿Y por Compresor. qué? El compresor. ¿Y por qué? Porque hay más vapor que líquido. Señor, digamos, ese sería el criterio para hacer esta selección, sabiendo que el compresor tiene dificultades prácticas para trabajar mezclas de líquido y vapor. Si no, en ningún momento es conveniente que ingrese algo así a un compresor. Entonces, para que el compresor ejecute su labor, se requiere un suministro de trabajo mecánico. Por eso este W sub C lo estoy poniendo negativo. Finalmente, ocurre el proceso 4.1, que convierte al vapor saliente del compresor, vapor saturado seco, en líquido saturado, isobáricamente e isotérmicamente, en un proceso que se llama, ¿cómo? Condensación. Condensación. Y entonces el dispositivo, que es otro intercambiador de calor, similar al evaporador, se va a conocer con el nombre de condensador, en el cual se cede calor, este calor que lo estoy rayando así, a la fuente caliente, que ustedes entenderán que la fuente caliente en este caso no es otra cosa que el medio ambiente. Entonces, en realidad es así. Esto que estoy dibujando, encerrado con una línea continua, representa un espacio que lo vamos a llamar espacio refrigerado. Este nombre es, digamos, sinónimo de lo que se denomina comúnmente cámara de refrigeración o cuarto de refrigeración o cuarto frío o cámara fría. Dentro de esta cámara, de este espacio, se quiere tener una determinada temperatura que yo acostumbro a llamar la temperatura de diseño, temperatura de cámara, temperatura de cuarto, con la característica de que esta temperatura va a ser menor a la temperatura ambiental. Para lograr esto, entonces, de este espacio refrigerado hay que extraer energía en forma de calor.
es esta energía que va a absorber el sistema de refrigeración que estamos describiendo a través del evaporador. Quiere decir que este dispositivo deberá estar localizado aquí, en el interior del espacio refrigerado. Una vez absorbida esa cantidad de calor de ese espacio refrigerado, es transportado hasta el condensador y en el condensador es cedido el calor al medio ambiente o a través del condensador, que lógicamente va a estar inmerso en el medio ambiente. Bueno, esos son algunos detalles en cuanto, digamos, a la ubicación de estos componentes que hemos mencionado acá en la pizarra. ¿Preguntas? Hasta acá. Fíjense que si yo hago un balance de energía alrededor de todo este dispositivo, mejor lo voy a dibujar previamente para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, mire, traduciendo gráficamente lo que hemos descrito acá arriba, tendríamos el proceso 1-2 ocurriendo en la turbina, la cual permite generar cierta cantidad de trabajo mecánico, además de que el fluido se enfría hasta esta temperatura T sub 0, que dijimos que para que sea importante dentro del campo de la refrigeración debe cumplir con la condición de ser menor que la temperatura ambiental. Luego el fluido pasa por el evaporador a través del cual absorbe calor proveniente del espacio refrigerado donde está ubicado el evaporador, resultando entonces la condición 3 en la que ingresa al compresor, en el que gracias al trabajo mecánico que se le suministra, permite que el fluido se convierta en 4, que finalmente pasando por el condensador y cediendo calor, se convierte nuevamente en el líquido 1. Esta instalación teórica que acabamos de describir la podríamos llamar sistema de refrigeración por compresión, porque una de las máquinas que se destaca en la instalación y que viene a ser como el corazón de la misma es el compresor. Bueno, pregunto si hasta acá hay algo que quieran añadir. ¿Nada? Bueno, continúo entonces con lo que estaba queriendo exponer hace un momentito atrás, antes de decir que iba a hacer el gráfico. Si todo el conjunto, toda la instalación, la consideramos como sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es? Cerrado. Cerrado, a pesar de que dentro de esta instalación circula este fluido, ¿no? Que es el que permite intercambios de calor y de trabajo mecánico. Y antes que se me vaya a la cabeza, el fluido que opera dentro de esta instalación
haciendo todo este intercambio energético o permitiendo este intercambio energético, se conoce con el nombre de refrigerante. Entonces, antes de que yo me olvide, usted anote este título y entonces va a hacer el trabajo de buscar información sobre qué sustancias se utilizan como refrigerante, qué características tienen, cuáles son sus aplicaciones, etcétera, 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 para que usted tenga un conocimiento un poco más amplio de lo que es este tema de refrigeración. Desde ya uno de los refrigerantes más conocidos es ese que usted lo tiene, digamos, a la mano en lo que concierne a sus propiedades termodinámicas. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es esto que he notado por acá? Pregunto, ¿qué es esto? Refrigerante. Sí, refrigerante 12, pero ¿cuál es el nombre común de este refrigerante 12? Freón. Freón. Y freón en realidad es el nombre comercial de una familia de compuestos con distintas numeraciones que se utilizan en refrigeración, aunque en este caso justamente la familia de este compuesto está en vías de extinción. Por eso me interesa que usted haga un trabajo sobre el tema de refrigerante para que esté interiorizado de los motivos por los que en esta temporada se están cambiando los refrigerantes que tradicionalmente se usaban. Este refrigerante 12 era muy común en las heladeras, ahora ya no. No sé si alguien sabe qué tipo de refrigerante se usa en las heladeras. Si no sabe, entonces usted lo que puede hacer es, cuando tenga un rato disponible, ir y mirar su heladera y buscar en la parte de atrás, muy posiblemente en una placa que está pegada en la pared de la heladera, busque las especificaciones técnicas y ahí va a poder comprobar qué tipo de refrigerante es el que tiene cargado. Ojalá que lo hagan y el próximo día me puedan comentar sobre lo que vieron. Bueno, dicho esto, entonces a todo este sistema cerrado le podemos aplicar la primera ley y entonces decimos lo que entra, que es esto, va a ser igual a lo que sale. Y arreglando entonces la ecuación, fíjese, resulta un trabajo negativo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que este trabajo que consume el compresor es mucho mayor que el trabajo que puede generar la turbina y por lo tanto, por eso es que el ciclo resulta ser consumidor de trabajo mecánico. Bueno, lo importante es esto. Lo que se pretende con esta instalación, por lo menos hasta este momento planteada teóricamente, de acuerdo con el ciclo de Carnot, es transportar calor desde el espacio refrigerado hacia el medio exterior, de tal manera que la temperatura dentro de este espacio, dentro de las cámaras, sea lógicamente menor que la temperatura ambiental. En este afán se requiere consumir trabajo mecánico, entonces diríamos que lo que se pretende es esto, que esta cantidad de calor Q sub 0 sea la más grande posible
y que este trabajo mecánico sea el más pequeño posible a fin de que podamos hacer una buena calificación de la instalación. Esto se traduce mediante un parámetro que se define así. ¿Lo ven? A este parámetro lo vamos a denominar coeficiente de operación. Creo que en el documento que yo les mandé tiene otra denominación, a ver si me la dice. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Tienen a mano el documento que yo les envié sobre refrigeración? ¿Alguien tiene a mano el documento? Sí, ingeniero. ¿Qué nombre tiene este parámetro que estamos definiendo así como Q sub 0 dividido por valor absoluto W? Coeficiente de realización. Ya, coeficiente de realización, coeficiente de operación, coeficiente de funcionamiento, en fin. El nombre es lo de menos, lo que interesa es qué es lo que aparece en este parámetro, ¿no? Justamente decimos que el sistema de refrigeración va a ser mejor en la medida en que Q sub 0 sea más grande y W sea más pequeño. Por lo tanto, mientras más grande sea el coeficiente de operación, mejor calificación recibe el sistema de refrigeración. Pregunto, ¿cuál sería el menor valor factible o posible del coeficiente de operación? 0. 0. Se entiende de que este 0 va a ser consecuencia de que no se tiene ningún valor correspondiente a Q sub 0, es decir, el sistema no absorbe calor, por lo tanto no produce frío. Esto a veces ocurre en las heladeras, ¿verdad? Incluso a pesar de que uno tenga la opinión de que está funcionando, porque escucha el ruido que hace la máquina, pero resulta que no enfría. Entonces yo les dejo como tarea para que usted investigue bajo qué circunstancia o por qué causas ocurre este problema en las heladeras. ¿Me están comprendiendo la pregunta que estoy haciendo? Y les voy a recordar de que todas estas cosas que dejamos pendientes, de repente el día del examen aparecen como preguntas. Bueno, quiero que me confirmen si me están captando lo que estoy planteando. ¿Puedo volver a repetir, ingeniero? Sí. A ver, usted se encuentra un día de esto con que su heladera no enfría, pero si usted afina el oído, escucha que hace ruidito, ¿no? Es decir, el compresor está aparentemente funcionando, el motor hace ruido, pero no enfría. Entonces lo que estoy preguntando es cuáles son las probables causas de este problema. Puede ser una fuga. Fuga en el refrigerante. No sé, usted búsquelo y porque pueden ser diferentes causas. Usted las busca, las entiende, las anota y lo tiene listo para cuando el día del examen se lo pregunte, usted me puede responder. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, y de paso va aprendiendo cosas que son prácticas, pues, ¿no? Entonces, anotamos 0 menor o igual que el coeficiente de operación, porque se puede dar una situación como esta. ¿Y cuál es el valor al cual tiende el coeficiente de operación si las cosas van mejorando paulatinamente? Fíjese, lo que estamos planteando, ¿qué ocurre cuando este valor Q sub 0 va creciendo y va creciendo a costa de que W va disminuyendo y disminuyendo? ¿A qué valor se tiende? Infinito. A infinito.
Pero lógicamente es imposible alcanzar un valor infinito, porque sería como decir, bueno, en esta instalación el calor va a ir del espacio refrigerado al medio ambiente sin necesidad de un compresor, pues no, lo cual es una vil mentira. Entonces, esto es así, imposible, por eso estoy poniendo menor que infinito. Para tener una idea de los montos, de las magnitudes, de los coeficientes de operación, pues no queda más que hacer algún ejercicio. Entonces, yo les voy a plantear un ejercicio con el que se va a entretener este largo fin de semana, porque entiendo que el viernes es feriado, y entonces va a tener tiempo de dedicarse a hacer esto. Voy a borrar para poder anotar las características del ejercicio que quisiera que hagan. Ya, entonces anote lo siguiente. En un ciclo de refrigeración por compresión que funciona de acuerdo con un ciclo de Carnot, la temperatura del evaporador, que sería como de la fuente fría, T sub 0 es de menos 20 grados centígrados, mientras que la temperatura de la fuente caliente, que es como la temperatura ambiental, es decir, T sub 1, es de 38 grados centígrados. Ingeniero, ¿puedes repetir la E sub 0, por favor? Sí, temperatura de la fuente fría o temperatura del evaporador, ¿no ves? Sí, exacto, esa. Menos 20 grados centígrados. Gracias. Y la temperatura del condensador, temperatura ambiental, porque la diferencia para el planteamiento que estamos haciendo teórico del ciclo Carnot tiene que ser infinitesimal, 38 grados centígrados. Bueno, una vez que anotaron, entonces la pregunta es, ¿cuánto trabajo produce la turbina? ¿Cuánto trabajo consume el compresor? ¿Qué cantidad de calor absorbe el evaporador? Y finalmente, ¿qué valor tiene el coeficiente de operación o de realización, como dice el documento, en este caso? Simplemente para que nos podamos entender más fluidamente, voy a cambiar un poco la identificación de las cosas. Esto es lo que normalmente se llama temperatura de condensación. Esto es lo que se denomina temperatura de evaporación y de manera similar estas presiones son conocidas con estos nombres, presión de condensación y de evaporación respectivamente. Bueno, quisiera escuchar preguntas sobre todo lo que hemos dicho, porque me gustaría que ustedes resuelvan el ejercicio para que yo pueda hacer algunos comentarios sobre los resultados y continuar con el desarrollo del tema. Escucho.
Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces lo vamos a parar en este momento, el desarrollo del tema, así, aquí en esta parte, para que ustedes lo trabajen, el ejercicio, y el próximo día entonces retomamos el tema. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Está bien. Bueno, les recomiendo que hagan esta parte práctica y entonces nos volvemos a encontrar. Ya tendría que ser el día martes de la próxima semana, ¿no? Siendo el viernes feriado. Creo que ahí en el documento que yo les mandé también hay algún ejercicio para que ustedes puedan tener una guía muy clara de hacer las cosas, ¿no? Pero me interesa que practiquen. Muy bien, si no tienen nada que añadir, entonces será hasta el próximo día, martes. Hasta luego, ingeniero. Bien, Hasta hasta luego. Que le vaya bien. Hasta luego, ingeniero, gracias. luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.